Y bien, hemos tenido la terrible noticia de la muerte de 27 personas, se supone que eran adictos a las drogas o al alcohol, recluidos en un centro de rehabilitación, en una comunidad terapéutica llamada Cristo es Amor. No pudieron salir, en fin, la historia se conoce ya con detalle. Nosotros hemos invitado ahora al ministro de Salud, Alberto Tejada, para conversar acerca de este tema y las políticas públicas relacionadas con este asunto. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, claro, este es un caso más de la profunda informalidad que hay en el Perú, ¿no? Pero a diferencia, por ejemplo, de la minería informal que destruye el ambiente y todo lo demás, claro, en este caso también es posible que aquí se han producido muertes igualmente, pero estos centros de todos modos cumplen una función social, porque el Estado, como vemos, no es capaz de atender esta demanda, que resulta ser que es tan grande. Digamos, el único mérito de esta tragedia ha sido que ha puesto la luz, digamos, sobre un problema que no veíamos, la cantidad de adictos que hay en el país y la incapacidad de atenderlos. Es un problema muy serio de salud pública que estaba escondido, no se veía, digamos, o no era prioritario aparentemente, pero es muy serio, ¿no? ¿Cuántos? Hoy día, comencemos con los datos básicos. Alejandro Basilaki de Cedro ha dicho que en el Perú se estima unos 800.000 personas con problemas de alcohol y entre 60 y 100.000 con problemas de drogas. ¿Estas son las cifras? ¿Cómo? Ciertamente, plenamente de acuerdo, y es una prioridad del gobierno realmente llevar el tema de la salud mental a la agenda prioritaria y con acciones que ya las hemos venido realizando. Lamentablemente, como dices, esta terrible noticia, esta tragedia que involucra a 27 hogares de peruanos humildes, saca a la luz una realidad, que el problema de salud mental es muy prevalente. Se establece que hasta el 30% de la sociedad que vive en una comunidad como Lima tiene problemas de salud mental en algún momento de su vida. Tenemos hasta un 10% de ellos que tienen un sinnúmero de problemas que pueden llamarse alcoholismo, adicciones de cualquier tipo, hasta desde la ludopatía hasta las adicciones al alcohol y demás. 10% en Lima. En Lima hay muchísima gente. 10% de la población. Estamos hablando de 800.000 personas. Seguro, claro que sí. ¿Solo en Lima? Exactamente, es una situación bastante alarmante y que... ¿Pero cómo se mide eso? ¿Cómo? Porque no, el INE no puede, la ENAJO no va y le pregunta a usted es adicto. Lo que pasa es que hay un subdiagnóstico. Cuando uno habla de salud mental, normalmente enfoca en el paciente psiquiátrico agudo, esquizofrénico o con algún problema extremo. Pero todos podemos tener en algún momento de nuestra vida trastornos en el sueño, ansiedad, depresión, distimia o adicciones que luego pasan a la normalidad y que requieren de un asesoramiento. Algunos en realidad ya están enganchados en un problema que los hace insostenibles en el hogar y son causa de ruptura familiar, y que estos centros aparecen básicamente como un recurso de la familia desesperada, decir, oye, colócate ahí porque no tengo solución para ti y no tenemos capacidad para poder darle respuesta a ello. Es en ese sentido de que se ha fomentado una gran informalidad, y esta prácticamente es una invocación que la hacemos formalmente a trabajar conjuntamente con los gobiernos locales y llamar a que estos centros vayan a la formalidad y que reciban un asesoramiento, porque acá no hay nada validado. Estos son fachadas informales detrás de centros religiosos o centros místicos que trabajan la espiritualidad o cualquier otro componente, pero el tema de adicciones es mucho más que ello y requiere un asesoramiento profesional de parte porque aquí un poco la discusión se ha centrado el día de hoy en torno a cómo es posible que no se haya cerrado, no se haya clausurado, no se haya detectado ese centro. Y efectivamente el alcalde dice, o el teniente alcalde, en fin, que ellos han clausurado y clausuran sin ningún temor y sin ningún problema estos centros y todo lo demás. Pero no se trata de clausurarlos, porque están llenando un vacío de alguna forma, en la medida en que el Estado no puede, y el sector privado sería muy caro, me imagino, para las personas. Lo que pretendemos es la formalización para que exista una supervisión de estos centros y no se permitan las circunstancias de hacinamiento que también en este caso estaban presentes y que contribuyeron en gran parte a la desgracia, ¿no? Porque más allá de tener un centro con algunas condiciones y cierta supervisión, es posible comenzar a trabajar un proceso que pueda invocar a estos supuestamente más de 400 centros que existen en el país,
a la formalidad y de esa manera evitar desgracias como las que han sucedido. Y existe Pero un la marco. formalidad, el problema de la formalidad es ocurre lo mismo con las leyes laborales y todo lo demás. Resulta tan exigente que no se pueden formalizar. Entonces, ¿qué exigencias hay? Ni siquiera está, en realidad no ha salido el reglamento famoso de la ley de comunidades terapéuticas. Lo que ocurre es que esa famosa reglamentación tiene un atraso por un tema que es crucial, que se da en la voluntariedad. Esa palabra de que el supuesto paciente tiene que ir voluntariamente a este centro, no se aplicaría a estas comunidades terapéuticas porque probablemente el 90 y tantos %, por no decirle el 100, porque no tengo una cifra al respecto, no vaya pues deseoso de ir a estos lugares a recluirse por su propia voluntad. La mayoría de ellos, y el testimonio lo hemos visto ayer en algunas madres, y yo me he reunido con algunos de los familiares, pues son sacados a veces a la fuerza o con algún tipo de engaños para llevarlos a estos centros y dejarlos recluidos. Entonces, aquí hay... Son centros de reclusión en algunos casos, ¿no? Cárceles. Y que tampoco no podemos decirle, vamos a cerrarlos todos mañana, porque tendríamos una gran cantidad de personas en problemas de inseguridad ciudadana, porque no olvidemos que estas personas, bajo uso de estupefacientes, pueden estar acompañados de violencia, de síndromes de abstinencia con gran peligrosidad. Entonces acá hay un problema social mucho más serio que una reglamentación. Y yo más bien lamento que un tema tan complicado y tan social que involucra a muchísimos peruanos y muchos peruanos pobres, no tengamos una propuesta que es la que queremos hoy día alcanzar en una reglamentación a la cual estamos invitando a Cedro, estamos invitando a Devida, estamos invitando a todas las organizaciones que tienen que ver con las propias asociaciones que tienen que ver con estos especiales centros, para tener una mirada un poco más amplia acerca de esta palabra de voluntariedad. Tenemos que ver el mecanismo, porque lo involuntario ha sido objetado por la Defensoría del Pueblo porque atenta contra la libertad de las personas y obviamente contra la Constitución. O sea que la Defensoría pretende que sea voluntaria... Pero la voluntariedad tampoco no es posible, porque si mañana yo le pongo, como lo dice la ley 29765, voluntariamente no voy a tener, o prácticamente estoy reglamentando para que ninguno de ellos cumpla con la norma. Entonces necesitamos un trabajo... La Defensoría en general vive en muchos casos en un mundo absolutamente ideal, ¿no? Pero que no corresponde a la realidad. Yo comprendo las libertades fundamentales y obviamente las apoyo también. Lo que pasa es que hemos establecido una relación con el Ministerio de Justicia y con su ministro y su jefe de gabinete de asesores para encontrar una salida intermedia, como sucede en países avanzados, para que ni involuntario, que signifique que cualquier persona me pueda dejar depositado bajo cualquier norma, ni voluntario, que no va a ser práctico, a una salida donde exista un gabinete médico, académico, que de pronto le pueda dar los requisitos para que un espacio judicial, en una instancia correcta, haga una suerte de una interdicción.